Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy nos va a visitar un amigo, politólogo, que nos va a ayudar a comprender un poco estas Jujuy Electoral 2025. En un minuto estamos con Gustavo Mendoza. Bueno, como ya habíamos anunciado días pasados, hemos terminamos con la ronda de candidatos y candidatas a concejales y diputados provinciales en estas elecciones del próximo 11 de mayo, ahora ahí en un par de días, y nos interesa conocer el análisis de la política jujeña y a quién más invitar y agradecerle la gentileza y la deferencia que tiene siempre para con nosotros, que el amigo Gustavo, que hoy nos va a ayudar a entender estos días. Gracias. ¿Cómo está, don Gustavo Mendoza? Gracias, Carlos. Te agradezco nuevamente la invitación. Ojalá así sea, como decís, que ayude, porque está bastante grueso el asunto en la cantidad de ofertas y se le va a complicar al elector definir y decidirse, ¿no? Se me ocurre que de segunda y terceras marcas la oferta. Si tuviésemos el supermercado, ¿no? Exactamente. Bueno, en el mundo del marketing político se lo considera de la misma manera. Hay muchas segundas y terceras marcas, pero está agotada la capacidad cognitiva del elector ante tanta cantidad de ofertas en un corto periodo de tiempo. Y ese es el gran inconveniente. Capital nomás tenemos casi 20 ofertas. Sí. Y ha pasado un mes y puedo asegurar que ningún elector es capaz de diferenciar a partir de 4 o 5 que más hay, digamos, ¿no? Entonces es una jungla de difícil lectura para un elector que está en una dinámica de hartazgo general, y es compleja la situación, si se quiere, nacional y provincial, ¿no? Visto poco entusiasmo también de parte del electorado. O sea, no hay ese querer volcarse a conocer, el saber, muy poco. Y el marketing, el merchandising en la calle también bastante flojo, ¿no? Sí, creo que una de las ventajas considerables, además de la cantidad de electoras que propone el oficialismo, es ese precisamente, el acotar los tiempos de campaña. Cosa que la resolución de la contienda electoral se resuelva en términos comunicacionales que no políticos. ¿Cómo funciona eso? Porque si tendrías una dirigencia que se dedicaría a la consubstanciación de objetivos políticos en torno a determinados liderazgos territoriales, esto sería diferente. Pero si tenemos una dirigencia que rápidamente sale al cruce de acuerdo a lo que propone el oficialismo en términos de solo un mes de campaña, y es muy difícil, muy difícil. Entonces ese horizonte, en términos comunicacionales, se agota muy rápido la cantidad de opciones y proposiciones, ¿no? Entonces eso hace de que el elector todavía aún más se vea agobiado por la cantidad de mensajes, y mensajes todos muy parecidos. Esta campaña redundó y abundó en mensajes muy parecidos, que muchos parecían que estaban peleando un cargo por el Ejecutivo y no por algo legislativo. Y en el medio, la política como un meme, ¿no? Esto es productos comunicacionales que en lugar de tratar de articular cierta voluntad de los electores para acompañarlos, veíamos de que provocaban gracia, risa, hasta desencanto, ¿no? Bueno, eso es precisamente lo que cuida la comunicación política,
y articula con el elector un lazo, ¿no?, de alguna naturaleza. Hacerlo de esta manera, desde un grupo, sin estudiar adecuadamente, da estos resultados, y sobre todo si va rápido queriendo hacerlo, ¿no? Bolsonaro inauguró la campaña sucia, si se quiere, en Latinoamérica. Esto es un celular y apelar a cuestiones técnicamente menos complejas para el elector, pero Bolsonaro lo tenía de consultor al que hoy es consultor de Trump. Ahí está la gran diferencia, ¿sí? Que se hacen esas cosas a sabiendas de que hay un gran estudio y una metodología de una puesta en escena a través del mensaje. De esta manera, llevado solamente con arranque de los equipos comunicacionales en términos personales, se complejiza mucho más, ¿no? Entonces, en 20 días, 20 ofertas, o en el caso de Palpalá, 28 ofertas para un distrito de 65.000 electores, y así, digamos, en cada uno de los distritos que podemos ir leyendo, es enormemente compleja la tarea del elector, ya no a la orden de ponerse a ver en medio de comunicación en redes, sino en el cuarto oscuro mismo, ¿no?, de encontrar la voluntad que él quiere ejercer en la urna. Todo esto es fruto sin duda alguna, de una estrategia adecuada en términos de conservar el poder del oficialismo provincial, y que no es nueva. Gerardo Morales la implementó, ya venía instalándola, si se quiere, del 2015 mismo. Para acá siempre él adelantó. En ese sentido, el horizonte es igual con Carlos Sadir. Carlos Sadir es producto de una elección adelantada, y esto es lo mismo, ¿no?, el mismo horizonte. Se encuentra ante un dilema muy difícil, porque tiene que renovar 18 bancas, de un resultado histórico enorme, y bueno, por eso también la cantidad de... Esta mañana estaba conversando con un periodista, me decía que eran 14 los frentes. 13 colectoras y una oficial. Claro. Bueno. En la capital, ¿no? Sí, en la capital. Después en Yuto hay 11, me parece que son. Claro. Así, una cosa. Y eso, digamos, para que para que la gente del otro lado lo entienda, es un mismo signo político con 11 boletas o alternativas electorales que van hacia un mismo, hacia una misma lista de diputados, si se quiere. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Trata de concentrar a partir de la diversidad de ofertas, a riesgo de perder cierta gobernabilidad. También habla un poco del espíritu de la época, ¿no?, donde los legislativos están netamente licuados, y esto da la pauta de la consideración que se tiene en torno a los poderes legislativos. Debilitar a los intendentes, con tal de consolidar el Ejecutivo provincial hacia arriba. Es una marca, ¿no?, es un estilo. Bueno, acá en la capital, por más que se lo debilite a Jorge, no vamos a encontrar el mismo análisis, porque si hay algo que le sobra a Jorge, es la cantidad de concejales. Claro. Pero es fruto de este tipo de estrategias, donde la dirigencia no logra hacer pie en términos de un proyecto serio de capital, un proyecto serio de provincia, si se quiere. Pero no hay debate acerca de eso. No, absolutamente. Son campañas agresivas, pero en el tono de fenestrar al otro, no de proponerle una discusión. Claro, además algo interesante con respecto a esa óptica, Carlos. El dirigente ya no compite con otro dirigente en el horizonte atencional, en la economía de la atención, que es una nueva disciplina.
compite con una multiplicidad de factores que el elector tiene en su día a día en orden de preferencia. Plataformas, Netflix, Disney, espectáculos deportivos, la televisión ya está abandonada, YouTube, es decir, hay muchas maneras, las mismas redes sociales, muchas maneras en que el elector se distrae y prefiere ver un espectáculo a la carta. Bueno, ¿cómo penetra en ese campo atencional una pelea, un debate en términos políticos? Bueno, ahí está la gran encrucijada. Entonces, hay una dirigencia con viejos modos que intenta en un mes tratar de introducirle con grandes cucharones algo que tiene que entrar con cucharadita de jarabe, ¿no? Es muy difícil eso, porque hay un punto en donde el cerebro se agota, el cerebro del elector, y al revés, provoca hastío en lugar de lograr lo que se pretende, información. Entonces, agobia, marea, y sobre todo cuando ves productos comunicacionales que ciertamente no van apuntados, digamos, como nosotros denominamos en comunicación política, al target, es más difícil aún, ¿no? Entonces, hay algunos, unos pocos, que veo que entienden la dinámica de las redes y que hablan el idioma de cada plataforma, que es una cuestión importantísima también, pero el resto naufraga, ¿no? Naufraga. Nosotros hemos hecho estudios hace un mes atrás que se denominan Focus Group. Bueno, y ahí uno de los estudios que se daba en la franja de jóvenes nos decían claramente que un desafío ahora ya no es manejar las redes, el desafío ahora es manejar la realidad. Al revés. Y esa es la vuelta a la política. Y te lo estaba diciendo un joven, que sabe que lo que comunicacionalmente se está haciendo es impostado. Es un fuerte mensaje de época, en donde hasta hace unos 3, 4 años atrás el manejo de redes era una cuestión vital de los grupos, núcleos de campaña, y ahora a la vuelta de la esquina te está esperando nuevamente la política como ente rector de todo esto, ¿no? Que es lo que en definitiva resuelve de verdad, y es lo que no está pasando, y por eso es que la gente tiene una gran dispersión con respecto a la campaña en sí, al foco atencional, pero por sobre todo a la política en su conjunto. ¿Puede pasar en Jujuy algo similar a lo de Santa Fe, o puede ser esa la media? O sea, un porcentaje del 52% de votantes. Hartazgo del que vos hablás, falta de información. Sí, porque recordá que más de una vez nosotros analizamos que se da un fenómeno en Jujuy que lo acompañó a Morales, que tiene que ver con la baja constante de la cantidad de electores que asistían a las urnas. Y que eso favorece a la mayoría. Claro, y Carlos Sadir rompió un poco esa dinámica, volviendo a elevar 2 o 3 puntos, pero nosotros hemos advertido en los estudios que hay una gran mirada acerca de la política que tiene que ver con esa problemática detectada, pero ya que se hace carne, es decir, el descreimiento de las instituciones en su funcionamiento, el descreimiento de ciertas áreas del Estado que propician a sectores ciudadanos partidistas y no le resuelve cosas al ciudadano común. Hay una dinámica de esas características que lo vemos en el conjunto de las distintas franjas etarias. Nosotros hemos estudiado el Gran Jujuy, y se ve eso
como una constante, ¿no? Ajá, eso sí. Y eso hace de que ya no se descrea solamente la dirigencia, sino también de los mecanismos de la democracia e incluso de la república, digamos. Por eso es que la inasistencia al día de la elección, esta mañana he visto un mensaje del gobernador insistiendo a la gente que vaya a votar. Sí, sí, evidentemente, el mensaje de estos últimos días va a ser eso. Evidentemente hay la misma presunción que tenemos nosotros de que hay un gran porcentaje de la población que directamente no va a asistir. Este fenómeno en ciencia política se llama desafección, y esa desafección es una especie de, nosotros llamamos la diabetes de la democracia. Muy difícil revertirla, sobre todo en democracias de índole de participación obligatoria, como la nuestra. Claro. ¿Sí? El voto es obligatorio. Sí. Y que suceda eso es muy alarmante. Chile, mismo Colombia no es... los guarismos son similares a los de Santa Fe, pero no es obligatorio. Claro, en Norteamérica no es obligatorio. Exactamente, es como Estados Unidos. Pero vos, el 50% que vote allá claro, es buen caudal. Claro. Pero bueno, estamos hablando de un país con 330, 40 millones de habitantes y una magnitud en su sistema que además es una democracia semidirecta, bastante lío, digamos, el sistema que tiene Norteamérica. Nosotros no, tenemos otras características, pero es de tinte obligatorio. Sí, y viene, sobre todo en la provincia, con guarismos cada vez más reducidos. Allá se vota los días martes, un día laboral. Acá votamos un día domingo, un día no laboral, para precisamente propiciar, bueno. Y una serie de cosas, que sea el transporte gratuito y una serie de... Una serie de elementos que... Inclusive entre provincias, tengo que votar en Susca y tengo incluso de Córdoba, Tucumán, un transporte gratis. ¿Y cómo ves el tema este? Es como que la oposición también juega el juego que le propone el oficialismo al hacer esta dispersión. Nosotros en los Focus estudiamos la marca política de cada línea política. Entonces, tiramos el nombre y vemos qué sucede con ese nombre en el público, en el segmento que estudiamos, que le venga la primera cosa que le aparezca, ¿no? Sensación, sentimiento con respecto a la marca. Y la verdad que están muy complicadas. Por ejemplo, en el peronismo, por ejemplo, puntúo rechazo, puntúo... Claro, pero en el peronismo pasa de que es, en general, en sectores menores a 35 años, socio de la UCR, socio del gobierno, socio del radicalismo. Esa es la impronta. Entonces, un peronismo dividido, que además tiene un problema de marca muy grande que tiene que ver con la entrega de la lucha, es muy difícil, digamos, que penetre simbólicamente en ese nuevo elector que es importante ir a buscar porque es el que te termina... Y que está buscando de nuevo las raíces reales de la política, digamos. Y el que te engrosa en realidad esa pirámide electoral, ¿no? Nosotros tenemos una media de 31 años en la población de Jujuy. Entonces el elector típico masivo. Ese elector está descuidado por un partido tradicional. Y en el medio todo lo que sucede con las otras fuerzas, ¿no? La percepción del radicalismo también ha cambiado mucho. Y también se puede hablar de que la marca partidaria ya no tiene los mismos valores que antaño. Por eso ha podido avanzar como avanzó La Libertad Avanza. Eso es anterior al 2015.
que se empezó a deteriorar, digamos. Claro, podríamos decir que el punto de quiebre es Macri, y a partir de ese liderazgo netamente personalista, ha empezado a cundir de otra manera, ¿no? Milei viene a ser ya hablando de marca, una segunda marca que se revaluó muchísimo, y ha provocado, digamos, en el elector promedio que empiecen a valorar mucho más las personas o personalidades que la marca partidaria en sí. De hecho, yo lo veo muchas veces a eso cuando tenemos un cliente muy potable, a veces cuando no coincide la marca donde él se encuentra con su posibilidad de capacidad en términos del rinde electoral, propiciamos que encuentre su espacio en lugar de ir por una marca partidaria que lo devalúa, ¿no? Inmediatamente. Hoy es muy difícil esa tónica del siglo XX. Son partidos debilitados, con una percepción del elector negativa, y que rápidamente se volatiliza, ¿no? Las redes sociales lo que provocan es un desgaste muy grande, muy rápido. Con Macri hemos empezado a ver un desgaste de su imagen en 2 años y medio, 3 años. Con Alberto ya al año y medio empezaba a tener cierto descenso brusco, y Milei ha llegado al año y ya no ha podido revertir de a poco su baja constante, ¿no? Mes a mes, sobre todo desde Libra para acá, mes a mes va descendiendo en la apreciación y percepción del elector, y eso habla, ¿no? Primero de la complejidad de nuestra realidad política, y segundo de lo difícil que es sostener una marca política en el tiempo, siendo coherente con lo que se intentó traducir en la campaña. Claro. Bueno, complicaciones que devienen del manejo de la realidad y que son muy difíciles de tratar de llevar adelante. Te hablaba del estudio nuestro en particular. A pesar de tener una connotación negativa, la UCR en sí como partido, el contraste es muy alto frente a la imagen de Carlos Sadir, por ejemplo, que es uno de los hombres mejor valorados, si se quiere, por el estilo, ¿no? Sí. Y bueno, y eso habla mucho de quién se fue, y habla mucho de lo que pretende el jujeño. Sí, que no tiene una impronta netamente política, si se quiere. Claro, es más tranquilo en ciertas cuestiones, no tiene definiciones estridentes, sobrio, cálido. Sí. Se lo puede encontrar por las calles. Sí, yo lo cruzo a veces. De Jujuy, caminando, transitando tranquilamente. Si uno va a su restaurante, te atiende él. Son 0-0 en el restaurante ese, o no, siempre salí lleno. En una de esas. No. Yo voy a hablar bien, señor gobernador. No. Pero es sobre él, ¿no? El resto personal, está muy discutido, y eso habla de los nuevos tiempos en el sentido de la apreciación que tienen los electores personal. Cambia eso y la dinámica es muy diferente. La última, terminamos. Me interesa, una de las cuestiones es cuán positivo puede ser el nacionalizar la elección. Mira, en el estudio que hicimos, una de las personas dijo, a la pregunta, ¿es una campaña de tinte nacional o es una campaña de tinte provincial? La respuesta inmediata de esa persona fue, no, hablemos de la provincia. Bien. Porque tenemos menos despelote acá. Y esas cosas, cuando vos entras
a partir de esa respuesta, hacer la repregunta con los demás, encuentran una fuerte simbología, digamos. Estamos hablando de un gobierno que en los últimos 10 años siempre fue con paritaria a la baja, que sí el PBI muestra, digamos, un crecimiento, pero esto es como decir, lo que nosotros estudiamos es como decir, traemos 2 bolsas de pochoclo acá para comer y te las comes vos a las 2 y yo me voy. Y acá afuera una persona me pregunta, che, ¿están comiendo pochoclo? Y yo, para no hacerte quedar mal, declaro, sí, 1 por cabeza. Sí, la estadística. Y vos te comiste 2. Sí. Bueno, la media está diciendo de que hay un avance muy grande de la población, hay un crecimiento de 3%, 3 puntos y medio del PBI. Pero cuando nosotros estudiamos los valores que tienen que ver con la composición económica de la provincia, nos encontramos que un horizonte aproximado de 50% de las personas ganan menos de 390.000 pesos. Y sin embargo la tasa de desocupación es del 4%. Sí. Eso significa que hay una pauperización del trabajo y de la calidad del mismo. Cuando vamos más allá, casi el 80% gana menos de 800.000 pesos. Y la línea de la pobreza te dice de que estamos en 40% Jujuy. Pero el 80% gana menos de 800.000 pesos. Entonces, hay una media, evidentemente, que te eleva el promedio. Hay un sector concentrado de la economía que se lleva una gran porción de la torta y hay un gran sector de la población que no. Bueno, eso rompe la grieta. Ya no es un ecosistema de 50 y 50. Hay un nuevo concepto, entonces. Nosotros le llamamos de polarización económica. Hay un 80-20. Y nos estamos pareciendo cada vez más a Brasil en la composición. Y eso atañe una gravedad muy grande para la historia de nuestro país. Nosotros hasta la década del 70 era posiblemente el país más igualitario de Latinoamérica, con de verdad un 2,5 puntos, 3 puntos de pobreza y una gran distribución de la renta nacional, ¿no? Ahora no está pasando eso y hay un escenario de muy grande, de una gran fragmentación, si se quiere, de selección de líneas discursivas muy desperdigadas, que están dadas las condiciones económicas para ciertos liderazgos políticos, pero que hay una ausencia o carencia de los mismos. Quiere decir que los que están no representan adecuadamente lo que ese elector pretende. Entonces, volviendo a tu pregunta, hay un gran escenario económico, nacional, que nos lleva a estas definiciones, una gran fragmentación y a este escenario de polarización económica de 80-20, en donde muy pocos, te diría que ningún partido le habla a esos electores y que no encuentran esta franja, si se quiere, mayoritaria de Jujuy, 25-35 años, una opción viable, y de los 35 a los 55 no encuentran nadie que les dé una segunda oportunidad en el mercado. Entonces vemos trabajadores con obsolescencia temprana, que empieza a ser un gran problema, y ahí vemos subocupación
una subocupación de casi 30%, y con gente que no está conforme con su trabajo del 28%. Todos son números que te hablan de un concepto que yo lo vi acá en la Universidad Nacional de Jujuy, que hablan de una pobreza multidimensional. La pobreza estrictamente no es lo que tenés vos en el bolsillo, Carlos, hoy, No, sino que atiende a la serie de servicios a los cuales vos podés acceder, que tienen que ver con la salud, la educación, la seguridad, y el poder cubrir el día a día dignamente de tu familia. Bueno, todas esas cosas están en esta trama de ese escenario. Y a pesar de eso, la gente te dice, no, hablemos del escenario provincial. Claro. Entonces, significa que hay una mirada muy preocupante. Nosotros, cuando hablamos sobre todo del sector de los 35 a los 55, veíamos de que le era muy difícil no llegar a fin de mes. El mes se acababa el día 10, nos decía. Y que le era difícil el día a día de comer. Sí. Bueno, eso habla de esto que nosotros teníamos en la lectura del escenario, ¿no? Una pobreza multidimensional, y que es muy difícil tratar de alguna manera, reacomodarla con la manera en que se lleva adelante los temas de la dirigencia, ¿no? Entonces, pareciera ser de que la dirigencia va en términos comunicacionales por un lado y los intereses y cuestiones de la gente por el otro. Y eso es algo que atraviesa también al común del ciudadano. Yo sé que la política no me viene a resolver mi día a día. Y eso también indica una gravedad muy importante, ¿no? Porque si hay algo que hace la política, o tendría que hacerla, es precisamente eso. Tratar de resolverle la cotidianidad al ciudadano, ¿no? Que para eso está. Gustavo, creo que siempre se aprende algo. Bastante. Gracias, muchas gracias por los conceptos, muchas gracias por ayudarlo a entender un poco más Jujuy electoral. Gracias a vos por la invitación y permitirnos este espacio para poder comprender qué nos pasa, ¿no? Y siempre es importante. Ahí está, pasó Gustavo Mendoza, ayudándonos a comprender un poco esta situación electoral que vivimos y esta digresión. El domingo vaya a votar, no importa por quién, pero vaya a votar. Nosotros, Dios mediante, nos reencontraremos para hacer otro De Frente.